A continuación vamos a invitar a la doctora Jessica Beckerman. Jessica está trabajando en el Departamento de Córnea del Instituto Salívar de Buenos Aires y en el Servicio de Córnea del Hospital Italiano. Jessy, bienvenida. Bueno, muchas gracias, buenos días, muchas gracias a la SACRIC por la invitación. Voy a hablar de diagnóstico y progresión del queratocono. El queratocono muchas veces podemos diagnosticarlo cuando viene el paciente y refiere que está cambiando los anteojos, no tolera las lentes de contacto, la visión, no tenemos una concordancia entre la autorrefractometría, lo que le probamos al paciente, y por la biomicroscopía, cuando le vemos las estrías, le vemos el aumento de la curvatura, cuando vemos el Fleischer completo, cuando vemos un hidrops, un leucoma, pero ahí ya estamos tarde, ¿sí? Hoy por hoy con los nuevos tratamientos tenemos que llegar más temprano a hacer el diagnóstico. Estos son los clásicos patrones que conocemos, ¿sí? Siempre cuando tenemos encurvamientos inferiores, quiebres, ahí vamos a estar frente a la sospecha o al diagnóstico de un queratocono. Pero como les decía, el objetivo es el diagnóstico precoz, diagnosticar los queratoconos en estadios más tempranos, los queratoconos subclínicos o frustros, y los pacientes que se quieren operar de refractiva y tienen algún riesgo de ectasia. Para eso nos vamos a valer hoy por hoy los estudios complementarios, los tomógrafos corneales que van a estudiar tanto la cara anterior como la cara posterior de la córnea y también el OCT de segmento anterior, que se está hablando mucho hoy por hoy del papel del epitelio corneal. Entonces, cuando vemos el Pentacam, ¿sí? El Pentacam generalmente lo vamos a tener con diferentes pantallas. Estos son los 4 mapas que más utilizamos. El mapa de curvatura, donde vamos a ver el patrón que tiene, en este caso es un patrón ovalado. El mapa paquimétrico, donde vamos a ver la paquimetría, ¿sí? Y el punto más delgado y la ubicación del mismo. En este caso tiene 538, el punto más delgado. Y los mapas de elevación anterior y elevación posterior. Para los que no estén familiarizados, la elevación lo que hace es, compara con una esfera de referencia, el meridiano más curvo, ¿sí? Lo vamos a ver de colores cálidos, ¿sí? Va a quedar por debajo de la superficie de referencia, y el meridiano más plano, en azul, que va a quedar por arriba de la superficie de referencia. Normalmente vamos a verlo como invertido a como vemos el mapa de curvatura, como podemos ver acá en este ejemplo. Entonces, acá vemos, en el ejemplo que estamos viendo antes, que ya la elevación posterior nos da sospechosa. El otro, digamos, las otras pantallas que tiene es la proyección de ectasia mejorada de Belin Ambrosio, donde vamos a ver en la superficie de referencia mejorada que vemos también que nos da una alteración de la elevación frontal, y lo otro que también en esta superficie lo que se hace es se saca los 3 milímetros centrales del cono para exponer más si hay una posible alteración tanto de la cara anterior como de la cara posterior. Y lo otro que también vamos a tener son las curvas, ¿sí? La curva de perfil espacial del grosor corneal, donde vamos a ir viendo cómo aumenta y tenemos que ir viendo que, comparada, ¿sí? Con la población normal, que no haya un cruce en esas curvas, y lo mismo con el porcentaje de incremento del grosor. Entonces este paciente que parecía por una topografía de cara anterior totalmente normal, vemos que en la cara posterior tiene alteraciones. En este otro ejemplo también vemos, ¿sí? La cara anterior, que se ve que tenemos un monio, que se lo ve bien, con buenas keratometrías. Sin embargo, ya vamos a ver que el punto más delgado, ¿sí? Ya nos da menos de 500 micras, lo cual nos tiene que hacer sospechar. Y cuando vamos al análisis, vemos que la superficie de referencia mejorada nos va a dar alterada en la cara posterior, como también las curvas, ¿sí? Vemos que no se mantienen, ¿sí? En las mismas líneas, sino que las cruzan. Y acá también estamos frente a una córnea patológica cuando, si nos quedamos con una topografía de Placio, parecía completamente normal. Lo otro que les quiero mencionar es, hoy por hoy se está hablando mucho del epitelio. Lo que sabe es que el epitelio en los estadios tempranos del queratocono puede afinarse en los lugares donde tenemos mayor curvatura de la córnea. Entonces ahí nos enmascara al principio el diagnóstico de un queratocono. Lo que se propone es la combinación entonces de los mapas, ¿sí? De OCT paquimétricos junto con los mapas epiteliales. Y por ejemplo, en este estudio lo que se evalúa es que cuando coinciden ciertos parámetros de paquimetrías mínimas, diferencias entre paquimetrías mínimas y máximas, paquimetrías, digamos, diferencias supranasales, inferotemporales y cambios en el espesor epitelial, si coincide el punto más delgado de la córnea con el punto más delgado del mapa de espesor, podemos estar frente a un queratocono. Acá vemos algunos ejemplos. En el primer ejemplo sí que tenemos una topografía normal. Vemos que no tenemos una coincidencia entre lo que sería
el mapa paquimétrico, bueno, no me estaría haciendo caso, el mapa paquimétrico y el mapa epitelial. En cambio, en el segundo, que es un queratocono subclínico, sí tenemos una coincidencia de ambos dos puntos, tanto el punto más delgado paquimétrico como el epitelial, y en el tercero, que es un queratocono frustro, también vemos esta coincidencia. Es decir, es una herramienta más que nos ayuda para poder mejorar la sensibilidad y la especificidad en el diagnóstico temprano del queratocono, siempre acompañado de la topografía corneal. Y lo último que les quería hablar es cuando hay progresión. Es muy importante detectar la progresión apenas empieza, sin que el paciente tenga síntomas, para poder implementar tratamientos como el crosslinking. No hay un consenso de cuándo hay progresión. Muchos usamos mirar la queratometría máxima y ver si hubo cambios. Tenemos que mirar a más de eso el patrón del queratocono, porque puede cambiar el patrón del queratocono y de esa forma que la queratometría máxima no cambie o incluso disminuya, pero está avanzando. Cómo está la visión del paciente, los signos biomicroscópicos. Pero bueno, como muchos usamos que la queratometría máxima, cuando aumenta más de una dioptría, vamos a estar hablando de progresión, como vemos acá, en este ejemplo, donde vemos que en 5 meses tuvo una progresión más de una dioptría. Buscando consensos, el grupo de Bellin-Ambrosio lo que propone que a través de la estratificación, ¿sí?, que ellos utilizan, donde van a utilizar lo que es el radio anterior de curvatura, el radio posterior de curvatura, el punto más delgado y también la visión del paciente, compararlo de forma objetiva. Y ahí van a estar tomando más parámetros de la córnea para hacer esa comparación. Entonces acá vemos en el ejemplo anterior, ¿sí?, de esta paciente cómo hubo, progresión nos marca en todos los valores. El último, en realidad el de la visión, hay que ingresarlo manualmente, por eso no está. Pero nos ayuda entonces para poder detectar progresiones, aun cuando quizás no tenemos tanto cambio en la queratometría máxima o en el patrón y ya estamos viendo progresión, que con los tratamientos actuales es muy importante eso, poder detectarlo lo antes posible. Entonces, como conclusión, es muy importante, como les decía, el diagnóstico temprano. Ya cuando vemos todos los signos en la lámpara hendidura, estamos tarde, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos tratamientos hoy por hoy que realmente le cambian la calidad futura de vida al paciente. Entonces, es muy importante poder hacer un diagnóstico a tiempo para poder implementarlos y siempre ayudarnos de toda la tecnología, que por suerte cada vez es más y nos ayuda más. Muchas gracias. Completísimo, Jessica. La verdad que creo que has tocado todos los puntos que tenemos hoy de diagnóstico. Hemos visto históricamente una evolución en la tecnología, en lo que es el queratocono. No sé ustedes qué tecnología utilizan o qué criterios prefieren a la hora de hacer el diagnóstico. Bueno, buenísima tu charla, Gracias. Tal cual, súper completa. Justo hace poquito estuvimos en un curso con Adri y con Fer en el CAO de eso. Bueno, si no tenés un pentacam y tenés un topógrafo que es solamente o cara anterior o plácido, y Fer ahora seguro lo va a explicar, pero explicó clarísimo la diferencia de software. Yo creo que el pentacam te sirve muchísimo porque te da seguridad con respecto a todo lo que vos mostraste, los índices de Bellin-Ambrosio, la cara posterior, el punto más fino. Para mí, antes de operar un paciente, es muy importante pedirle un pentacam. Aunque no lo tengas en tu lugar de trabajo, derivarlo, pedirlo y elegir lo que vas a hacer en base a eso. No me voy a reiterar. No solamente para los pacientes que operamos, sino también para los pacientes que no operamos y de seguimiento, como muy bien dice Pili, los topógrafos son útiles, pero hoy tener un topógrafo no alcanza. Y como muy bien dijiste, Jessica, hiciste un compendio súper. Los tomógrafos nos dan mucha información y queratocono es cara posterior más que anterior, por un lado. Por otro lado, queratocono es ver áreas de adelgazamiento. Y ya esto de ver la paquimetría no alcanza, porque la paquimetría es como mirar la superficie de la Tierra desde un satélite. Y en realidad tenemos que mirarlo desde la base de la Tierra y analizar. Y el epitelio, creo que los mapas epiteliales es por ahí, hoy es por ahí. Hay una charla muy interesante, que los invito a verla por internet, que está subida, de Dan Reinstein, sobre mapas epiteliales, y tiene un análisis muy interesante de mapas epiteliales en general y mapas epiteliales en los cambios con pacientes con queratocono, que realmente es muy importante, sobre todo para analizar progresiones preclínicas, que nos permiten ver
En pacientes no operados, cómo van cambiando, pacientes que uno le quiere indicar crosslinking, pacientes que tenemos dudas, o pacientes con queratocono que ya no están en progresión, pero por ejemplo que queremos hacer cálculos para lentes, para implantes. Las fórmulas de última generación no nos alcanzan con topógrafos, tenemos que analizar todos los parámetros de todas las fases de la córnea. Entonces, todos los análisis hoy, sin un tomógrafo corneal, no es suficiente. Sí, o un OCT. O sea, cualquiera o sea... Adri, los procedimientos corneales hoy, sí, no podés. sin OCT transoperatorio, hoy por hoy, toda la tecnología transoperatoria va a estar enfocada, acuérdense lo que les digo, en estos años ya todo va a estar enfocado con un OCT en el quirófano. Ya muchas cosas ya están hechas y la mayoría que les falta van a tener un OCT. Totalmente. Yo quiero tomar un tema que dijiste al final. Por un lado, uno de los chismes, digamos, que en la clínica es el cambio del cilindro, el cambio del eje del cilindro. Es característico. O sea, cuando vos pescás que vos venías siguiendo, o un paciente viene con un anteojo y el cilindro se modificó, en general tiene que ver con eso. Y lo último que dijiste, que preservar la calidad visual del paciente y no la cantidad visual. O sea, todos sabemos que hay veces que los pacientes consiguen un buen número de líneas, pero las ven muy mal. Entonces, una cosa es el contraste máximo que tenemos en el consultorio y otra es la vida del paciente en la penumbra. Por ejemplo, que un paciente con queratocono ve muy mal. Entonces, preservar eso antes de que avance, ¿no? Perdón, me olvidé de algo. Y una cosa que a mí me ayuda mucho, que muy bien dijiste, Adri, es analizar la barometría. Entonces yo me ayudo mucho cuando tiene todo bien, pero veo cómo le varían las aberraciones, porque el coma, que es la reina, y ahí veo, bueno, veo 20-20, puede ser, o 20-25, pero ¿con qué calidad? Y ahí, ¿cómo le varió el coma? O muchas veces, ¿qué impacto tuvo la cirugía? Buena, no muy... A veces tiene el mismo nivel de cantidad visual, pero le mejoró la calidad visual. ¿Por qué? Porque el coma hizo así. De hecho, el contura va al coma. Exacto. Directamente. Entonces, cuando decreció el coma es donde el paciente ganó. No, pero el paciente está igual. No está igual. Ve lo mismo, pero con una calidad visual mucho mejor. ¿Por qué? Porque le bajó dramáticamente el coma. Entonces, la barometría juega un valor muy importante. Toda esta información está dentro del software de Pentacam. Si los tienen, es algo que me he tomado el tiempo, días, de entrar y buscar uno por uno para qué sirve. Y hasta que no lo haces, no lo vas a entender, te lo podés leer 1000 veces, pero el Pentacam tiene esas bondades, para los que lo tienen, podés comparar, tenés mapas comparativos, podés hacer 4 o 6 comparaciones, ver cómo se disminuye o aumenta la paquimetría, las queratometrías. Sin duda para el diagnóstico subclínico es una herramienta enorme, pero no nos olvidemos que son métodos complementarios. ¿Sí? La clínica es soberana siempre, el interrogatorio, no nos olvidemos, y al paciente que llega con un Pentacam, con las queratometrías altas, unos colores un poco llamativos, presten atención siempre y hay que preguntarles cómo ven, si ellos sienten que su visión está cambiando y si tienen fluctuación durante el día. Para mí eso es en todos los pacientes que acuden a la consulta algo a considerar para la progresión, ¿no? Fer, ¿querés cerrar con algo? No, básicamente que los dos problemas son detección precoz. Para tener una detección precoz y para establecer una progresión, lo que necesitamos es estandarización, y eso es lo que nos dio el Pentacam. O sea, desde el punto de vista de adquisición de imágenes, y los OCT, ahora el Anterion, el Cassia, tienen imágenes tremendas. Lo que sucede es que hay un desarrollo de soft atrás, básicamente eso. Entonces el Benign Ambrosio te permite rápidamente a cualquiera determinar, y este paciente no está tan bien, después veremos. Y con el sistema BAT, el sistema ABCD, digamos, le da un sistema de progresión que sea estandarizado y no que me parece que está progresando. Porque, a ver, sí, seamos sinceros, o sea, queda una brecha. Primero hay una cuestión de reproducibilidad o repetibilidad de los estudios. Entonces, antes de hacerle un crosslinking, le hacemos una topografía. Le varió un poquito, te evolucionó el queratocono. Puede ser tranquilamente un error porque no saben cuál es la repetibilidad de su topógrafo. Y después le hacen el crosslinking, digamos, y te da la misma variación. No, esto es una variación, un artificio de técnica,
en realidad no sirve, te tenés que hacer otro. Entonces, empecemos a evaluar las cosas bien, seriamente. El ABCD es súper interesante, es una inversión del Belín Ambrosio. O sea, el Belín Ambrosio excluye la zona del queratocono y en este caso lo que hace es directamente excluir la parte periférica, tomar la parte que rodea el punto más fino y establecer las radios de curvatura anterior, posterior y el punto más fino. O sea, es fantástico, no importa, no influye dónde esté el queratocono, si está central, periférico, sino que directamente estamos categorizando el queratocono. El apex del cono es donde va a estar todo el problema, la solución, todo. Y además también la cara anterior puede variar por la superficie ocular, que todos tienen ojo seco, bueno, como vimos recién, y eso también puede hacer que alguna topografía parezca que está peor, después mejore, entonces por eso tomar más parámetros nos va a ayudar. Bueno, buenísimo. Gracias. Gracias, Jessy.